Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, dos hermanos abandonados en el bosque, una casa de dulces y una bruja malvada que los atrapa. Pero, ¿sabías que esta historia tiene un trasfondo más oscuro? El cuento original, recopilado por los hermanos Grimm en el siglo XIX, está basado en eventos reales mucho más perturbadores. Hambre, desesperación y algo mucho peor. Hoy te contaré la historia de Hansel y Gretel como nunca la habías escuchado. Hansel y Gretel es un cuento infantil que ha pasado de generación en generación. Pero lo que pocos saben es que este relato se inspira en una época oscura, donde el hambre empujó a las personas a cometer atrocidades impensables. Hoy vamos a descubrir la verdad oculta detrás del cuento. Para entender la historia de Hansel y Gretel, debemos viajar a la Europa de la Edad Media, una época en la que la escasez de alimentos y las enfermedades hacían que la gente tomara decisiones impensables. Las malas cosechas, el frío extremo y las guerras devastaron aldeas enteras. La comida era tan escasa que, en algunas regiones, las familias se enfrentaban a una elección imposible: alimentarse con lo poco que quedaba o deshacerse de aquellos que ya no podían sostener. Los más débiles eran los niños, y sus propios padres tomaban decisiones aterradoras. En la versión más conocida del cuento, la madrastra convence al padre de abandonar a los niños en el bosque. Pero en la historia original, fue la madre biológica quien tomó la decisión. Durante la Gran Hambruna Europea, muchos padres hicieron lo mismo. A medida que la comida desaparecía, tomaban a sus hijos más pequeños y los dejaban en el bosque, esperando que murieran sin sufrimiento, o que la naturaleza se encargara de ellos. Hansel y Gretel caminaron por horas, hambrientos y desesperados. Intentaron regresar a casa, pero sus padres se aseguraron de que no pudieran encontrar el camino de vuelta. La noche cayó, y con ella, llegaron los verdaderos horrores del bosque. El bosque no era un lugar seguro. Criaturas acechaban en la oscuridad, y no hablo solo de lobos. En la Edad Media, los bosques eran peligrosos porque escondían a personas que vivían fuera de la sociedad. Bandidos, asesinos, caníbales. En las noches frías, algunos aldeanos aseguraban escuchar gritos lejanos y el crujido de ramas bajo pasos furtivos. Hansel y Gretel se abrazaron, muertos de miedo. Sus estómagos rugían, el frío calaba sus huesos. Sabían que si no encontraban refugio pronto, no sobrevivirían. Y entonces, vieron la casa. Entre la espesura del bosque, apareció algo que no debería estar ahí: una casa con paredes de pan de jengibre, techo de caramelo y ventanas de azúcar. Los niños se acercaron, incrédulos. ¿Era real? El hambre era insoportable. Hansel rompió un trozo de pared y lo probó. Sabía a miel. Gretel arrancó un pedazo del techo. No podían creer su suerte. Pero cuando estaban a punto de entrar, la puerta se abrió sola. Una anciana de mirada vacía los observó desde la entrada. Sonrió. Y con voz suave, los invitó a pasar. En la versión más popular del cuento, la bruja es una simple villana. Pero en algunas versiones antiguas, no era una hechicera, sino una asesina que devoraba niños perdidos. Se cree que la historia pudo haberse inspirado en casos reales de la época. Mujeres solitarias en el bosque que capturaban viajeros y los cocinaban en sus hornos. La anciana les sirvió comida. Los niños comieron hasta que sus estómagos dolieron. Pero cuando Hansel y Gretel intentaron salir, la puerta estaba cerrada con llave. La bruja los había atrapado. Hansel fue encerrado en una jaula. La bruja lo alimentaba todos los días, obligándolo a engordar. Quería comérselo. A Gretel la obligaba a cocinar, haciéndole preparar su propio destino. Pero los niños no estaban dispuestos a morir. Planearon su venganza. Un día, la bruja ordenó a Gretel que revisara si el horno estaba lo suficientemente caliente. Gretel fingió no entender, y cuando la anciana se inclinó, la empujó con todas sus fuerzas. Las llamas la consumieron en segundos. Los gritos resonaron por todo el bosque. Los niños no se quedaron a mirar. Tomaron lo que pudieron y corrieron. Cuando los niños regresaron a casa, su madre ya no estaba. Había muerto de hambre. Hansel y Gretel habían cambiado. Ya no eran niños indefensos. Sabían cómo sobrevivir. Algunas versiones sugieren que nunca dejaron atrás la lección de la bruja, y que aprendieron demasiado bien cómo conseguir comida en tiempos de hambre.
¿Te atreves a conocer más versiones oscuras de los cuentos? Suscríbete y descubre la verdad detrás de más relatos, si te atreves.